Que Dios los bendiga. Sean bienvenidos a la comunidad luterana Corazones Siempre Alegres. Que la gracia de Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de ustedes. Oremos a Dios para confesar nuestros pecados. Dios de gracia y de misericordia, te damos gracias por permitirnos un domingo más. Señor, el día de hoy nosotros comenzamos esta reunión diciéndote que reconocemos que hemos pecado. Hemos tenido malos pensamientos, malas acciones y malas emociones. Confiamos en que seas tú, nuestro Dios, quien derrame tu perdón en nuestra vida, no porque nosotros lo merezcamos, sino por tu puro amor, por tu pura gracia y por tu pura misericordia, y porque confiamos en que tu Hijo Jesucristo vino a este mundo a dar su vida por nosotros. Gracias por darnos un regalo tan grande. Recibe nuestra gratitud. Nosotros confiamos en ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La palabra de Dios dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confiando en el sacrificio de Jesucristo, confiando en su gracia, en su amor y en su misericordia, y confiando en la promesa de su palabra, declaro que nuestros pecados han sido perdonados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación. Haré notoria tu fidelidad con mi boca, porque dije, para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismos afirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido. Juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos, porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar cuando se levantan sus ondas. Esto es la palabra de Dios. Alabemos juntos a nuestro Dios. Vengo a decir
Escuchemos la lectura de la palabra de Dios. Del libro del profeta Jeremías. Entonces respondió el profeta Jeremías al profeta Ananías delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que estaba en la casa de Jehová. Y dijo el profeta Jeremías: Amén. Así lo haga Jehová. Confirme Jehová tus palabras con las cuales profetizaste que los utensilios de la casa de Jehová y de todos los transportados han de ser devueltos de Babilonia a este lugar. Con todo eso, oye ahora esta palabra que yo hablo en tus oídos y en los oídos de todo el pueblo. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti, en tiempos pasados, profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. El profeta que profetiza la paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De la epístola del apóstol San Pablo a los romanos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él, la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantemos a nuestro Dios.
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Palabra del Señor. Que la gracia de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea con todos ustedes. En el Evangelio del día de hoy, el Señor Jesucristo advierte a sus seguidores sobre las divisiones que vendrán en sus vidas por causa de haberlo conocido y haberle entregado la vida. En la familia habrá quienes no estén de acuerdo con esta entrega y esto ocasionará grandes desavenencias.
Lo que el Señor Jesucristo dice en el Evangelio del día de hoy es muy seguramente algo que han experimentado muchos seguidores de Jesucristo hoy en día. A muchos de nuestros familiares les gusta más una forma superficial de seguir a Jesucristo. No les gusta que nos metamos mucho en las cosas de Dios, menos aún si se ven afectados por causa de nuestro acercamiento. El Señor Jesús decía que en un verdadero seguimiento, las primeras dificultades las vamos a tener en nuestra misma casa, con nuestra misma familia, con nuestros padres, nuestros hijos o nuestros hermanos. ¿Qué le espera a una persona que hace de Jesucristo la prioridad de su vida? En primer lugar, el Señor Jesús menciona que va a haber espada. La palabra espada en el idioma en que se escribió la Biblia también significa guerra. Lo que le espera a una persona que ha conocido a Jesucristo y Jesucristo ha llegado a ser la prioridad de su vida es guerra. Como todos sabemos, una guerra es una lucha prolongada que no tiene una sola batalla, sino muchas batallas. Y algunas de ellas se ganan y otras se pierden. En la historia ha habido guerras absurdas. Por allá por Alemania, en el año 1325, hubo una guerra llamada la Guerra de la Cubeta de Agua. Había dos regiones rivales, una se llamaba Bolonia, otra Móneda. Una pertenecía al Sacro Imperio Romano, la otra pertenecía al papado. Había una gran rivalidad entre ambas regiones y buscaban cualquier pretexto para pelear. En el centro de la ciudad de Bolonia había un pozo con una cubeta para sacar agua y unos soldados de Módena que iban pasando por ahí tomaron la cubeta y se la llevaron. Se corrió el rumor y el gobierno de Bolonia solicitó que les regresaran la cubeta. Los de Módena se negaron y ambos pueblos comenzaron a armarse para la guerra. La guerra la ganó Bolonia, pero de todos modos los de Módena no regresaron la cubeta y orgullosamente la pusieron en la cima de su catedral. Seguramente muchos de ustedes recordarán las palabras que nos decían nuestras abuelas cuando estábamos pequeños, chamacos: peléense por algo que realmente valga la pena. Oigan, ¿vale la pena pelearse por un chisme? ¿Vale la pena dejarle de hablar al hermano mayor porque se metió primero a la regadera? ¿Vale la pena pelearse con el cuñado que se la pasa fanfarroneando por todo lo que tiene? O mejor ni le hacemos caso. Hay guerras y pleitos que son ridículos, pero hay cosas que son esenciales, por las que sí vale la pena pelear, y nuestra fe, nuestra relación con Cristo es no una de ellas, sino la principal de ellas. Si Jesucristo te ha encontrado y deseas ser un seguidor fiel, vas a tener una serie de luchas prolongadas, y lo más triste es que muchas de ellas van a ser con tu misma familia. En los cursos vespertinos de un seminario tuve un alumno
que me platicó que él era alcohólico y su esposa era cristiana. Ella pedía mucho a Dios que él conociera a Jesucristo para que dejara de ser borracho. Dios la escuchó y este hombre conoció a Jesucristo y se apartó de su alcoholismo. Se enamoró tanto de la fe que por las tardes se metió a estudiar teología para apoyar una nueva misión que se estaba formando. En las noches ya se ponía a hacer su tarea. Los fines de semana jalaba muy temprano a la familia para ir a la misión que se estaba formando y regresaban tarde a la casa. Por estar estudiando y apoyar la misión, ya no le daba tiempo de llevar a su esposa a hacer las compras. Ya no le daba tiempo de llevarla con su mamá o a las fiestas de la familia. Y la esposa, un día muy cansada, le dijo: oye, yo sí quería que te acercaras a Dios, pero no tanto. Va a haber luchas en la familia cuando Jesucristo ocupe el primer lugar en tu vida. En segundo lugar, Jesucristo habla de que va a haber disensión. He venido a poner en disensión al hombre contra su padre. La palabra que utilizaron los evangelistas para hablar de la disensión a la que se refirió el Señor Jesucristo es la palabra dihatzo. Se deriva de dos raíces, di, que significa dos, y hatzo, que significa separarse. Dihatzo significa dos que se separan. Dos personas que ya no van a seguir juntas, porque uno quiere seguir bien a Jesucristo como debe de ser y el otro no está de acuerdo. Tristemente, las divisiones van a ser necesarias. Nuevamente tenemos que decir que hay divisiones totalmente absurdas. Ya el apóstol San Pablo regañaba a los corintios porque sus divisiones consistían en querer tener los dones más vistosos, en exaltar a un apóstol más que a otro, o lucir una sabiduría mayor que la de sus hermanos. Las divisiones no deberían de ser por causas absurdas. Hace algún tiempo supe que en un pueblo del sureste de México, un grupo cristiano conservador se dividió, porque además de la música de piano, unos querían usar una guitarra eléctrica y otros una guitarra acústica. Los que querían usar solo la guitarra acústica decían que si aceptaban la guitarra eléctrica, después iba a hacer la batería, luego iba a ser la música de rock and roll y luego iba a ser el baile. Los que querían guitarra eléctrica decían que el grupo iba creciendo y la guitarra acústica ya no se alcanzaba a escuchar bien para acompañar el piano. Se hizo un tema de discusión prolongado que sacó a la luz otras diferencias y mejor se separaron. Hay separaciones absurdas, pero hay separaciones que llegan a ser muy necesarias. Jesús lo anunció y no debemos de sorprendernos cuando haya personas que se separen definitivamente de nosotros, porque nuestra forma de ser, una vez que ha venido Jesucristo a nuestra vida, ya no es compatible con ellos. En una iglesia del estado de Guerrero, cuando se llevaba a cabo el culto de fin de año, al terminar, había un pequeño grupo de personas que llevaban sus alimentos y se quedaban para convivir juntos y recibir el año nuevo. Los pocos que se quedaban, casi todos
tenían el mismo problema. Sus familiares no convivían con ellos porque se habían hecho cristianos. En tercer lugar, el Señor Jesús nos advirtió que tendríamos enemigos. Dijo, los enemigos serán los de su casa. Un enemigo es el que se empeña en hacernos la vida imposible. No es alguien que no acepta algo de lo que dijiste o no estuvo de acuerdo con un punto de vista que expresaste. No, un enemigo es el que no te acepta para nada. En una palabra, no te traga. Escucha hablar de ti y se pone de malas. Todo lo que dices y haces está mal para él. Y si te llega a ir bien en algo y llegas a tener éxito, él se enoja y sufre. Jesús dijo que cuando él se convierte en la prioridad de tu vida, va a haber personas que no te van a querer y van a querer hacerte la vida imposible. Seguramente ustedes han escuchado hablar de la palabra tirria. Dicen, a esa persona le tienen tirria. La palabra tirria etimológicamente se deriva de las letras TRR. Cuando se siente un enorme rechazo hacia alguna persona, si te hablan de él, dices trrr. Y de esa expresión trrr, se derivó la palabra tirria. Le tienen tirria a alguien cuando nada más oyen hablar de él o lo ven y dicen trrr. Los cristianos no deberíamos de tenerle tirria a nadie, ni de hacerle la vida imposible a nadie. Si tenemos ese sentimiento, necesitamos una ayuda emocional basada en la palabra de Dios. Pero al verdadero cristiano sí le van a llegar a tener tirria, lo van a llegar a aborrecer los no cristianos, algunos de sus familiares o incluso los mismos hermanos que asisten con él al templo, porque aunque van al templo, Jesucristo no es la prioridad de sus vidas. Una antigua canción mexicana cómicamente decía, no soy monedita de oro para caerle bien a todos. A veces estamos demasiado preocupados por caerle bien a la gente o por llevarnos la fiesta en paz con la familia, y hasta cierto punto está bien, pero no al precio de dejar de lado las verdaderas convicciones, mucho menos la fe en Jesucristo. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén.
Oremos a nuestro Dios por nuestras necesidades. Señor, oramos porque tú nos bendigas en medio de estos tiempos difíciles de pandemia. Que todos aquellos que han regresado a sus trabajos, a sus negocios o a sus actividades, seas tú quien los cuide en su salir y en su entrar. Oramos porque bendigas la economía de tus hijos, sobre todo aquellos que se han visto afectados porque les han bajado el sueldo o han tenido que cerrar por algún tiempo sus negocios. Oramos porque tú bendigas la vida de nuestra comunidad, la comunidad luterana Corazones Siempre Alegres, que a cada uno de nuestros hermanos le concedas la bendición de estar bien. Te suplicamos que el último domingo del mes de julio nos permitas a un pequeño grupo regresar nuevamente a iniciar nuestras actividades de reunión. Oramos por todos aquellos que siguen un poco enfermos, para que seas tú quien les permita recuperarse plenamente de sus malestares. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Oremos como nuestro Señor Jesús nos enseñó a orar. Él nos enseñó a orar diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Repitamos juntos el credo de nuestra fe. Esta es la fe que nosotros nos gloriamos en profesar. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde ahí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Alabemos a nuestro Dios. Siempre veremos vencer y tendremos
Nuestro culto ha terminado. Vayamos en paz. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro sobre ti y te conceda la paz. Amén.